darles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este primer sábado de marzo, en el que les estaremos presentando las distintas secciones que preparamos para ustedes, además de comentarles alguna información sobre fechas en los ámbitos social, educativo y ambiental, como el Día Mundial de la Naturaleza y de la Vida Silvestre celebrados ayer, el Día Mundial de la Eficiencia Energética que recordaremos mañana y el Día de la Cero Discriminación recordado el 1 de marzo, cuyo objetivo es unir esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo. Así lo hace desde el ámbito educativo nuestra comunidad tebana, de la que te presentamos la siguiente información. Bienvenidos al resumen informativo semanal de la Dirección General de Telebachillerato, hoy 4 de marzo del 2023. Se actualizó a los docentes de 9 subsistemas de educación media superior en el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Nos explican la historia de una escultura de cabeza olmeca. Docentes de diversos centros tebanos recibieron una capacitación en materia de promoción de la lectura. Según el Instituto Nacional de Antropología, la primera grabación del son de la negra se remonta a 1929, pero su origen fue en los años posteriores a la independencia de México. El son de la negra es de las melodías mexicanas más conocidas en el mundo. Incluso fue el tema de ingreso de la delegación mexicana en Beijing 2008. Ahora los invito a disfrutar de la versión de este son con los alumnos del centro Cuguichana. ¿Se han preguntado cómo hicieron los olmecas sus esculturas? ¿Qué piedra utilizaron? ¿Cómo trasladaron estos monolitos de su lugar de extracción hasta San Lorenzo, Tenochtitlan? Estas y otras preguntas más serán respondidas en el siguiente reportaje. Veamos. La mayoría de las obras escultóricas que realizaron los olmecas están manufacturadas en piedra volcánica. Rocas como el basalto vesicular, la riolita, andesita, fueron esculpidas para manifestar su arte. Los olmeca escogieron muy bien los materiales para tallar sus diferentes esculturas, y esto obedecía a que seguramente la región de donde extraían las rocas, que es la región volcánica de los Tuxtlas, también tenía una connotación sagrada para ellos, precisamente porque se vinculaba a el cerro, a la gran pirámide, a la advocación del volcán, que le daba certidumbre a los gobernantes olmeca para ejercer su poder. Para desplazar estas gigantescas piedras, los olmecas tuvieron que utilizar una gran tecnología. 60 kilómetros separan el lugar de donde fueron extraídas hasta San Lorenzo Tenochtitlan, la gran capital, en donde fueron depositadas. La hipótesis más generalizada actualmente es que el traslado de estos monumentos se dio por tierra, evidentemente utilizando el principio de rotación. Ellos no desarrollaron la rueda por sí, pero sí el principio de rotación mediante troncos, mediante el plano inclinado para deslizar, la utilización de cuerdas y evidentemente un verdadero ejército
de olmecas para trasladar arrastrando estos grandes bloques, inclusive para cruzar ríos en pontones. Los arqueólogos han encontrado evidencia de sitios que funcionaron como talleres. Uno de ellos es Llano del Jícaro, cerca de lo que hoy es Acayucan. Aquí los artesanos olmecas esculpieron estos monolitos con tal perfección que no se ha podido igualar en la actualidad. Aunque los olmeca no desarrollaron la tecnología del uso de los metales, es decir, no tuvieron cinceles, no tuvieron martillos para tallar, sino fue roca contra roca, aplicando agua, aplicando arena, aplicando diferentes mecanismos de abrasión. Hoy en día no se ha podido recrear esa calidad escultórica. Esto quiere decir que los olmeca, los artesanos olmeca, los escultores olmeca, alcanzaron un grado de perfección que seguramente les llevó una vida entera y que esto se heredó de generación en generación. Los olmecas destinaron grandes espacios para exhibir su monumental obra, la cual denotaba el poder de sus gobernantes o estaba dedicada a alguna divinidad. Muchos de estos lugares eran destinados para desarrollar algunas ceremonias. De alguna manera u otra lo podríamos comparar hoy en día con los monumentos de héroes nacionales que tenemos en nuestro México contemporáneo. Tenemos lugares particulares para desarrollar ceremonias. Tenemos un zócalo con un asta bandera donde se desarrolla alguna ceremonia vinculada a una fiesta patria. Los olmeca de alguna manera lo desarrollaron, no como una fiesta patria, sino más bien como una representación y justificación del poder divino representado en la escultura para darle una certificación a los gobernantes olmecas. Por los vestigios encontrados en los espacios donde trabajaban, se piensa que los olmecas se llevaron toda una vida realizando su monumental obra. Posiblemente pasaron décadas para que dominaran este tipo de tecnología escultórica que hoy tanto nos sorprende. La lectura es una costumbre que a la par es importante, pero que se ve superada por la facilidad que ofrece la tecnología. Por ello, se hace un esfuerzo en el telebachillerato para fomentar este sano hábito y también el de la escritura. Veamos. Leer no solo nos enriquece el intelecto, también satisface a la imaginación y a nuestro conocimiento del mundo. Por esta razón, se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Carlos Fuentes, ubicada en la capital del estado, el curso titulado Actividades para fomentar la lectura y la escritura en TEBAEP, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, en el cual se compartieron estrategias complementarias para el quehacer de los promotores de lectura, así como fomentar la creación de nuevas narrativas entre jóvenes. Es por ello que existen proyectos como el Círculo de Lectores, que lleva a cargo la maestra Alicia Soto Palomino y que busca darle un espacio a los hábitos de la lectoescritura con un enfoque comunitario, donde se busca que el alumno se involucre en la preservación de la tradición oral, así como que se vuelva un habitual consumidor de literatura para que complemente su desarrollo académico. Y en este caso, en la Dirección General de Telebachillerato, contamos con círculos de lectores, promoción de la lectura y escritura y espacios que se están vinculando como el Programa Nacional de Salas de Lectura y proyectos también que se están vinculando a esta promoción. Entonces consideramos que vamos de la mano. Desde el 2005 se formó el Círculo de Lectores en la Dirección General de Telebachillerato y continuamos con actividades y acciones relacionadas para este fomento y disfrute de la lectura y la escritura. Vemos que los jóvenes cada día van cambiando su forma de expresión y por lo tanto pues hay que aprovechar precisamente el uso de la tecnología y sobre todo por todo lo que ellos se manejan en la actualidad de manera digital. Con las estrategias que hemos implementado, sí se va logrando resultados positivos. Esto es paulatino, es poco a poco
gradual, por así decirlo, pero sí vamos haciendo que lean, que comprendan más lo que van leyendo y que se expresen de manera escrita, por lo menos, y después van mejorando. Incluso pues, vamos a terminar porque se expresen bien. Por otro lado, bueno, yo soy psicóloga y dentro de mi centro funjo también como orientadora educativa. Y cómo me llegan chicas y chicos que tienen problemas y me quieren contar sus cosas. Y a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, que a veces terapéuticamente puede servir hacer un relato sobre una problemática y eso le ayuda a los chicos terapéuticamente. Estrategias, pues ahora sí que decirle al joven, todo lo que tú ves tiene una raíz desde un autor, desde una tradición. ¿Qué te gusta? Harry Potter tiene mucho de mitología, El Señor de los Anillos, pues ni se diga. Ese youtuber que tú ves, hay en el cine mexicano muchos personajes que ya han trabajado esas dinámicas, esas rutinas. Y es muy importante regresar a eso, pero crear. Y hay cosas muy buenas. Hacer un TikTok lo utilizamos como una estrategia de fomento para la expresión, pero poco a poco ir fomentando la pasión por el libro es de a poquito. Alumnos de 8 zonas escolares de la Huasteca Alta compitieron en 4 disciplinas deportivas, así como ajedrez, en el primer evento interzonas de la Huasteca Alta. Veamos los detalles. Se realizó el evento deportivo Interzonas de Telebachillerato en la Huasteca Alta en su fase regional, el cual fue organizado por la Zona de Supervisión Tempoal. Que el día de hoy, atendiendo el eje 4 de la visión ciudadanía del mundo, estamos llevando a cabo la salud y deporte y fomentando y impulsando valores entre nuestro estudiantado tebano. Ahorita viene Álamo, Cerro Azul, Chicontepec, Tantoyuca, Guayacocotla, Tempoal, Izhuatlán de Madero, que orgullosamente traemos como una familia tebana unidos. Estudiantes de 8 zonas escolares compitieron en las disciplinas de ajedrez, fútbol, voleibol y básquetbol en las ramas varonil y femenil. Estoy muy orgullosa de mí y de todo mi equipo, representando a la escuela de Citlaltépetl. Se siente genial y una inspiración meter el gol. Me gusta el fútbol porque es mi pasión y como que es como mi centro de todo. Y el deporte les ayuda bastante en eso, una a socializar, otra pues, a mantenerse sanos y sobre todo pues el esfuerzo físico que ellos hacen o ellas hacen en este caso les ayuda a fortalecer también la inteligencia porque el ser un buen jugador requiere de mucha inteligencia también. Otra de las ramas deportivas disputadas fue el atletismo, en las modalidades de 100 y 200 metros planos, así como relevos de 4 por 100. Cada escuela viene con sus padres de familia, vienen por lo menos 1 o 2 padres de familia, pues bajo el cuidado de sus chamacos. Pues después de una larga pandemia, creo que esa es una forma de que los jóvenes vuelvan a convivir entre ellos y que recuerden que deben de hacer ejercicio para tener una muy buena salud. La unidad deportiva La Gloria de la ciudad de Tempoal, Veracruz, fue sede de este evento, donde participaron 451 estudiantes, 48 docentes, 127 miembros del staff, 50 padres de familia y autoridades escolares y municipales. Ahora los dejamos con esta interesante información. Se llevó a cabo en instalaciones del Instituto de Administración Pública el curso Capacitación sobre los lineamientos de la nueva Escuela Mexicana para docentes de los subsistemas adjuntos a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
con el objetivo de sentar bases en la currícula de este nuevo paradigma de enseñanza que se prevé que entre en vigor en el mes de agosto de este año. La nueva escuela mexicana trae un enfoque que trata pues de sepultar 30 años de neoliberalismo en la escuela, donde se veía al alumno como una materia prima más de consumo y de insumo para los procesos del mercado. La nueva escuela mexicana lo que plantea es que dejemos de ser individuos donde busquemos nuestro provecho para implementar dentro de la sociedad estrategias para transformarla y hacerla un mejor lugar para habitar. Fíjate que la nueva escuela mexicana en este sentido es pertinente porque se adapta a los retos que tenemos pues en este casi ya primer cuarto de siglo, ¿no? En el evento se contó con personal de los 9 subsistemas de media superior adjuntos y se destacó que Veracruz es uno de los estados donde la presencia de las nuevas normativas de este proyecto educativo se están promoviendo más, las cuales apuestan por una educación de enfoque humanista y que generarían cambios estructurales en las formas en que los jóvenes reciben su formación media superior. El joven siempre ha quedado al centro de la educación y en este caso sigue estando al centro, pero ya no aislado, sino comunicado como en una red. ¿Por qué? Porque como comentaba hace rato, él va a ser ahora también partícipe de ese crecimiento o ese aprendizaje que él va a empezar a obtener. Y digo obtener porque partimos siempre de un conocimiento previo. Y en este caso, el marco curricular común lo que pretende es justamente tomar esa base y entonces partir de los conceptos propios que tenga cada joven o cada chica y entonces poder empezar a crear y crecer con base a lo que ellos ya conocen. Finalmente, eso es lo que busca la nueva escuela mexicana, un cambio de paradigma, un cambio de conceptos que tenemos en cuanto a una educación constructivista. Esta educación lo que pretendemos es que sea más bien un poco más en desarrollar metodologías que permitan que cada quien se vaya desarrollando conforme a lo que vaya necesitando para la vida. Hasta aquí el resumen informativo. En una hora volvemos. Desde el nacimiento, durante el transcurso de la vida y hasta el último de nuestros días, vamos a necesitar de algún documento que avale tanto nuestra existencia como el paso por ella. Un acta de nacimiento, de matrimonio, una solicitud de empleo, un oficio y hasta una receta de cocina forman parte de esta larga lista de documentos a los cuales se les llama textos funcionales. Los textos funcionales
tienen una función específica. Se dirigen al receptor de forma clara, precisa y directa para que realice una acción. Ayudan a comunicar al lector o receptor nuestros deseos. Indican instrucciones, órdenes, mandatos o una secuencia de acciones o pasos a seguir, es decir, ofrecen información concisa. Además, los textos funcionales tienen la misión de obtener un bien o servicio o proporcionar una información relevante. Por ejemplo, el acta de nacimiento es un documento en el que se registran de forma detallada los datos de una persona. Su función principal es dar a conocer quiénes somos, quiénes son nuestros padres, dónde nacimos y cuándo nacimos, entre otros datos. Es decir, comunicamos a través de este documento nuestra existencia. La función de este tipo de textos depende de la situación que queremos comunicar. Cada uno tiene sus propias características, las cuales nos ayudan a transmitir el mensaje de manera adecuada. Son de carácter práctico, es decir, mensajes que se dicen o escriben con un fin útil e inmediato. En los textos funcionales se ponen de manifiesto dos funciones de la lengua. La función referencial nos ubica en el contexto o antecedente de lo que queremos informar o solicitar. Esta función requiere objetividad y precisión. En la función apelativa, el emisor espera la reacción del receptor. Tiene como objetivo convencerlo para que piense o actúe como se le está proponiendo en el texto. Puede ser a manera de súplica o imposición. Los textos funcionales presentan ciertas características. Estas pueden ser externas e internas. Las externas se refieren a la forma. Son todos los elementos que intervienen para poder identificar qué tipo de texto es. Por ejemplo, una carta, oficio, memorándum, solicitud de empleo y currículum vitae son algunos de ellos. Las características internas se refieren al contenido de este tipo de textos. Las podemos identificar al leerlo, ya que son todos los elementos que se usan para que el receptor descubra el fin u objetivo del mensaje. El lenguaje que se emplea en estos textos es de acuerdo a nuestro receptor. Puede ser formal, científico o informal. Además, las ideas se dejan claras y sin dudas de lo que se desea transmitir. Los textos funcionales pueden clasificarse en varios tipos. La clasificación que aquí veremos es la que se refiere a los textos laborales y sociales, debido a la importancia que tienen en nuestro entorno. Los textos funcionales, laborales y sociales se utilizan en el ambiente empresarial, comercial y en instituciones gubernamentales. Su finalidad es informar, iniciar o realizar trámites, peticiones o recordatorios, entre otros. Por ejemplo, el oficio, la carta petición y el memorándum, que aunque ya está un poco rezagado por las nuevas tecnologías, aún son de gran utilidad en algunas instituciones de gobierno o empresas. Además, son escritos en donde se describen hechos sobre el comportamiento de personas, por ejemplo, la carta poder, solicitud de empleo y la carta petición, entre otras. Veamos brevemente cada uno de ellos. Oficio. Es un escrito muy utilizado en empresas y oficinas para la comunicación entre ellas. En él se expone el motivo del mismo o lo que se está solicitando y solo se tratan asuntos relacionados entre las mismas. Carta petición. Su función
es solicitar o prestar un servicio. Debe incluir aspectos formales como lugar, fecha, emisor, texto, despedida, receptor y las siglas C.C.P. con copia para. Carta Poder es un documento de tipo privado en el cual una persona autoriza a otra para que en su representación realice algunos actos jurídicos. Solicitud de empleo es un texto funcional con un formato preestablecido. Lo puedes adquirir en las papelerías. Tiene la finalidad de solicitar un empleo. En él se exponen los datos personales del solicitante, su preparación académica y su experiencia laboral. Mañana recordaremos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, siendo una oportunidad para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. El concepto eficiencia energética se refiere a hacer buen uso de la energía para frenar el cambio climático. A ello contribuye el desarrollo de energías renovables, el uso de transportes no agresivos al medio ambiente y lo que cada persona pueda llevar a cabo en su vida cotidiana, haciendo uso racional de los recursos naturales y la energía. Así acontece en los centros de telebachillerato como el que nos presenta la sección de Cultura, resaltando la conservación de su entorno. China sección la cultura cada chiwenanan na quinta chiwengan tutunaku planchit anitanti kakshirtit haeta tzoknita kashlawanchu kaliskuftit. Ubicado en la zona de la Huasteca Veracruzana, encontramos al Telebachillerato El Pintor, adscrito a la Supervisión Escolar Tempoal. A través de esta galería, los maestros y alumnos nos comparten su práctica académica y el trabajo que se lleva a cabo en el plantel. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes. Enhorabuena, familia tebana. Bienvenidos, te invitamos a conocer nuestra institución, Telebachillerato El Pintor. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Nayeli Lisbeth Sánchez Barrales, coordinadora del Telebachillerato El Pintor, con clave 30ETH 0928T de la zona 07 Tempoal. Mi perfil académico es la licenciatura en Educación con especialidad en Historia. El Telebachillerato El Pintor fue fundado el 7 de agosto de 2007. Comenzamos a trabajar en instalaciones prestadas, pero en ese mismo año se comenzaron a hacer trámites para poder obtener nuestro propio terreno, el cual obtuvimos en el 2009. En ese mismo año se comenzaron a hacer los trámites de gestión ante las instancias correspondientes para comenzar la construcción de nuestras aulas, las cuales se obtuvieron en el 2010. Actualmente tenemos 2 salones y 1 acondicionado. Esto es con la finalidad de que cada grupo tenga su independencia. Actualmente tenemos una matrícula de 31 alumnos, 3 maestras titulares, una maestra de capacitación para el trabajo en informática y un maestro que imparte la materia de educación física como apoyo. Trabajamos con los programas de tutoriales o EPSIS, en los cuales se imparten diferentes conferencias, como por ejemplo la de padres e hijos. Se evalúan con proyectos transversales. Se aborda la materia de actividades paraescolares de diferentes formas, como son las actividades cívicas, culturales, deportivas. También contamos con las becas Benito Juárez, en el cual salen beneficiados todos nuestros alumnos. Se participan en todas las actividades que nos convoca la supervisión escolar, como son las actividades deportivas, culturales y académicas. Orgullosamente pertenezco a la comunidad tebana desde hace 21 años de servicio, los cuales me han permitido conocer diferentes lugares y tener la convivencia con muchos alumnos. Invitamos a todos los alumnos próximos a egresar de secundaria a pertenecer a nuestra institución educativa. Sus fortalezas en manualidades, danzas ancestrales, tradición y cultura,
Deporte, cultura sobre la prevención de riesgos. Apreciamos lo referente a las tradiciones que son de gran importancia para esta comunidad. Mi nombre es María de Lourdes Cuervo Cruz, soy licenciada en Biología. Actualmente asesoro al grupo de tercer semestre aquí en el Telebachillerato El Pintor. Dentro de las actividades de paraescolares que llevamos a cabo, en el mes de noviembre celebramos la fiesta de Chantolo, conocida como Todos Santos en otros lugares. Los estudiantes redactan calaveritas literarias, elaboran catrinas de papel, hacen un arco con cañas, el cual decoran con palmilla, flor de cempasúchil y fruta de temporada. Todos los estudiantes bailan en una cuadrilla donde se disfrazan de diferentes personajes. En el mes de diciembre celebramos la Navidad. Los estudiantes representan el nacimiento con una pastorela, cantos de villancicos, elaboran piñatas de papel, las cuales son tronadas en su posada. De las actividades deportivo-recreativo que se practican aquí en el Telebachillerato es el fútbol. Todos los estudiantes, hombres y mujeres, participan en los encuentros deportivos que organiza la Dirección General de Telebachillerato en coordinación con las supervisiones de todo el estado de Veracruz, con la finalidad de fomentar las relaciones interpersonales. También elaboramos manualidades textiles con prendas de vestir que ya no ocupan. Se hacen bolsas, monederos, agarraderas para objetos calientes en la cocina, mandiles, costureros, entre otros objetos. Las actividades de paraescolares que elegimos en nuestra institución van de acuerdo a las necesidades y preferencias de nuestros estudiantes. Una fortaleza más en su formación es el cuidado del medio ambiente. Telebachillerato en Pintor elegimos trabajar con el proyecto transversal de jardines botánicos con la finalidad de seguir trabajando en la educación de nuestros alumnos en el ciclo escolar. El trabajo consistió en una investigación documental sobre qué son los jardines botánicos, cómo elaborarlos y cuál es la finalidad de estos jardines. El proyecto transversal de jardines botánicos se realizó con la finalidad de seguir preservando la flora y fauna de nuestra región, de nuestro estado. Hola, mi nombre es Jennifer Anaí Ramírez Almean, soy licenciada en Pedagogía, con maestría en Tecnologías aplicadas a la educación. Laboro en el Telebachillerato El Pintor desde el 2010, hace ya 12 años. Actualmente asesoro a quinto y sexto semestre. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poco sobre nuestra labor académica. Basamos nuestra práctica docente en diversas teorías pedagógicas, siempre con un pensar epistémico que nos ayuda a elegir y aplicar críticamente estas teorías, como lo son inteligencias múltiples, zona de desarrollo próximo, neuropedagogía, aprendizaje significativo, entre otras. Esto con la finalidad de atender eficazmente las necesidades y características de nuestros alumnos detectadas en un diagnóstico pedagógico inicial. Los estudiantes nos refieren sus experiencias. Mi nombre es Adelina Ramírez Hernández, alumna de quinto semestre. A mi parecer, esta es una gran escuela con excelentes maestras. Aquí me siento muy bien, ya que las maestras son de confianza y nos explican cualquier duda que tengamos. Me gusta que las maestras sean muy atentas y la diversidad de las actividades que realizamos, tanto académicas como lúdicas. En especial me gusta el proyecto transversal que estamos realizando en este semestre sobre el reciclado de textiles por las manualidades que realizamos y las propuestas de comercialización. Te invito a formar parte de la familia Tebae. Te esperamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariana Sánchez Reyes. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Soy del segundo semestre del Telebachillerato El Pintor. Y pues alguna vez han preguntado qué es estudiar en mi prepa, pues hoy vamos a hablar un poco sobre ello. Lo que me gusta mucho es de que hay un espacio muy abierto donde la cual podemos tener una integridad social muy sana y muy correcta. Gracias a nuestras coordinadoras podemos aplicar y poner en pie los valores como lo son la solidaridad, la ética, la moral. Pues a pesar de que somos una institución de pocos alumnos, el aprendizaje y enseñanza no se anulan, al contrario, se vuelve más personalizado, donde la cual podemos desarrollar más nuestro aprendizaje.
Te invitamos a formar parte de nuestra familia Tebaep. Ser exalumno del telebachillerato, El Pintor, nos indica las fortalezas y muestra un precedente de la relevancia de poder estudiar en su comunidad y más adelante alcanzar otras metas. Amigos, mi nombre es Pedro Villeda Hernández, técnico radiólogo, egresado del telebachillerato El Pintor. Para mí el telebachillerato fue una herramienta que me permitió desarrollarme en actividades en el ámbito social, con el apoyo de materiales, libros y por supuesto la labor del docente, que es muy importante. Fue una etapa de mi preparación muy importante. Me ayudó a desenvolver ante la sociedad de su entorno, además de impulsarme a seguir fortaleciéndome con los conocimientos para apoyar a las personas, y ahora en el ámbito de la salud, en el cual me desenvuelvo en este momento como camillero, ya que pues acabo de concluir mis estudios técnico radiólogo, y todas las actitudes que aprendí dentro del bachillerato me han permitido desenvolverme mejor. Un buen ejemplo fue esta pandemia. Cuando se me asignó al área COVID, el primer cambio fue el traje, un poco pesado. Eran pocos pacientes y era un área más chica y se sentía un poco fresco. El traje o EPP, equipo de protección personal como se conoce técnicamente, es prácticamente un mameluco de puro plástico que se complementa de una bata, dobles botas, doble gorro, doble par de guantes quirúrgicos, además de un cubrebocas KN95 y unos gogles que se adhieren con una cinta al rostro. Y el EPP es hermético, el interior es súper caliente y tenías que tranquilizar a los pacientes para que el paciente se sienta seguro con uno mismo, como que se sienta seguro. Entonces, la diferencia de entrar a un hospital y a urgencias es muy diferente. Es por eso que en el telebachillerato te aprendes a desenvolver para con la sociedad y más que nada el apoyo hacia ellos. Ese es mi dato. Un saludo. Hola, mi nombre es José Tadeo Hernández Cruz. Soy originario del municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo. Soy orgullosamente egresado del telebachillerato El Pintor, Chalma, Veracruz. Dentro de la institución aprendí a valorar, a respetar y ser comprometido, ya que tuve docentes que estuvieron preocupados por mi formación académica. Tengo buenos recuerdos con el personal docente, en especial con la maestra Valentina, la cual me instruyó, me guió hacia el camino del saber. Hace unos meses culminé la licenciatura en Biología, en especialidad en Recursos Naturales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Huejutla, Unidad Académica Molango. Actualmente estoy en proceso de titulación con un proyecto de tesis en Orquídeas del Bosque Mesófilo de Montaña. Invito a todos los alumnos próximos a egresar su educación básica a que formen parte de la matrícula escolar de esta institución. Siempre diré con orgullo que soy egresado del telebachillerato El Pintor, Chalma, Veracruz. Como habrán notado, las actividades en este centro educativo son diversas. Además de propiciar las relaciones personales y superación académica, les interesa preservar su entorno. Si deseas ser parte de esta comunidad tebana y conocer más de sus actividades, solicita informes al correo 30ETH0928T@mediasuperior.mcep.gov.mx. Ayúdanos a mostrar la grandeza de nuestro subsistema Tebaep. Continúa enviándonos dibujos, fotografías y otros materiales que nos permitan conocerte. Hazlo llegar al correo /sabatinatebaep@mcep.gov.mx. Daremos difusión. Para conocer más acerca de la cultura totonaca, el Festival Cumbre Tajín 2023 es un buen escenario. Conciertos, danza y gastronomía, entre otras cosas, te esperan. La cita es en Papantla, Veracruz, del 21 al 26 de marzo. Consulta la cartelera en la red en festivalcumbretajín.com. Kapashk'atgatsiniyanki lakshilwit. Para asliya internet, tlan putzaya jae tatzokni takashlawan. Shu kakilakshilwi nakbarra sabatina. Sigamos en la Barra Sabatina en su 9ª edición del año 2023.
Todas las cosas que nos ayudan a vivir necesitan de energía para hacerlas funcionar. Sumado a ello, día a día desperdiciamos enormes cantidades de este poder. Utilizamos un 3.44% de energía proveniente del carbón, hidrocarburos 87.87%, núcleo energía 1.14% y energías renovables 7.56%. Nuestra población crece continuamente y con ello la demanda de energía que a su vez incrementa las emisiones de dióxido de carbono, dañando gravemente el planeta. Para hacer funcionar un vehículo durante 1 hora se requiere el uso de combustible, utilizando una gran cantidad de potencia en el proceso. Aunque estamos conscientes de la importancia de reducir el consumo energético, no siempre es posible reducir las horas de este consumo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un automóvil, maquinaria o cualquier otro tipo de equipo que consume energía, si se encuentra en óptimas condiciones, logrará un consumo eficiente de la misma, contaminando menos nuestro ambiente. La eficiencia energética reduce la cantidad de energía y mantiene el mismo servicio o nivel de actividad. Ser eficiente no solo depende del desarrollo de nuevas tecnologías. Cada uno de nosotros, con sus posibilidades, puede hacer que este consumo sea positivo. Si aprendemos a gestionar nuestros consumos, provocaremos un cambio en los hábitos de nuestra comunidad, y los más beneficiados de ello seremos nosotros mismos. La comunicación es fundamental para el desarrollo social del ser humano. Una sociedad justa y equitativa debe otorgar a todos sus integrantes las mismas oportunidades, entre ellas el acceso igualitario a esta comunicación. La lengua de señas mexicana permite a las personas con discapacidad auditiva comunicarse con los demás. Conozcamos la lengua de señas y promovamos la inclusión. Hola, hoy vamos a aprender los colores. Blanco, negro, azul, verde, rojo o también de esta forma, rosado, amarillo, naranja, café, gris, morado, plateado, dorado. Hoy vamos a aprender a preguntar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para qué? O también de esta forma, ¿para qué? Hello, this is English. Hola, esto es inglés. In this video, we are going to show you how to compare features or characteristics of persons, places, and things. En este video, vamos a mostrarte cómo comparar rasgos o características de personas, lugares y cosas.
En inglés, para hacer comparaciones de este tipo, usamos una gran cantidad de expresiones idiomáticas con as. Por ejemplo, en un día muy frío podrías sentir entumidas las manos y entonces expresar My hands are as cold as ice. Mis manos están tan frías como el hielo. We use as followed by an adjective or an adverb plus as when the things we are comparing are equal in some way. Utilizamos as seguido de un adjetivo o un adverbio más as cuando hacemos comparaciones entre cosas que de alguna manera son semejantes. ¿Has comprendido? No te preocupes, es fácil. Veamos algunos ejemplos. Do you understand? Don't worry, it's easy. Let's see some examples. Do you see these two buildings? ¿Ves estos dos edificios? Además de su forma, ¿qué tienen en común ambos edificios? In addition to their shape, what do both buildings have in common? Sure, one building is as big as the other. Claro, un edificio es tan grande como el otro. ¿Y qué pasa si hacemos esto? And what happens if we do this? Of course, look. No one building is not as big as the other. Ahora, un edificio no es tan grande como el otro. Es momento para un desafío. ¿Puedes descifrar la siguiente frase? Have you deciphered it yet? ¿Ya lo has descifrado? Te daré algunas pistas. Este icono expresa que algo no nos gustó, algo nos parece malo, bad. Este otro icono hace referencia al estado del tiempo. En inglés equivale a weather. La frase decodificada se lee de la siguiente forma. The weather this summer is as bad as last year. It hasn't stopped raining for weeks. El tiempo de este verano es tan malo como el del año pasado. No ha dejado de llover durante semanas. In English, we can use an adjective plus noun after the first as. En inglés, podemos usar un adjetivo más un sustantivo después del primer as. Por ejemplo, sospecho que eres un buen cocinero o una buena cocinera. Así que yo podría decir, You are as good a cook as I am. Tú eres tan buen cocinero o cocinera como yo. Para hacer comparaciones en relación a la cantidad, en inglés usamos as much as, con sustantivos incontables, y as many as, con sustantivos plurales. Por ejemplo, So, do you practice your English as much as you can? Entonces, ¿tú practicas tu inglés tanto como te es posible? ¿Por qué escondes tu rostro entre tus manos? Estoy segura que practicas tanto inglés como te es posible. Why do you hide your face in your hands? I'm sure you practice as much English as possible. If you have as many brothers as I do, maybe you can practice English with them. Si tú tienes tantos hermanos como yo, tal vez puedas practicar inglés con ellos. Mira, uno de mis hermanos no es tan alto como los otros. Look, one of my brothers is not as tall as the others. Para describir la apariencia o personalidad de la gente, podemos utilizar el verbo to be, que en español equivale al verbo ser o estar, más un adjetivo. Por ejemplo, ayúdame a leer en voz alta. I'm slim. Yo soy delgado. He's chubby. Él es gordito. She's tall. Ella es alta. You are handsome. Tú eres guapo. We are extroverted. Somos extrovertidos. They are shy. Ellos son tímidos. Para hablar de las características físicas,
También puedes utilizar el verbo have got, que en español equivale al verbo tener, más un adjetivo y un sustantivo. Por ejemplo, ayúdame a leer en voz alta. I've got short hair. Yo tengo cabello corto. He's got dark hair. Él tiene cabello oscuro. She's got green eyes. Ella tiene ojos verdes. You've got long legs. Tú tienes piernas largas. We've got blue eyes. Nosotros tenemos ojos azules. They've got strong arms. Ellos tienen brazos fuertes. Con esto hemos llegado al final de este video. This is all, dear student. Don't forget to study English on your own. See you the next time. Tu participación en la barra sabatina es muy importante. Continúa enviando tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y la red social que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. El VIH es un virus, es un microbio que se transmite mayormente por vía sexual. No es lo mismo el VIH que el SIDA. El VIH es el microbio que causa la infección por el VIH. Este microbio lentamente va bajando las defensas de las personas y al paso de 5, 7, a veces 10 años, las defensas llegan a un punto crítico que son tan bajas que microbios que normalmente no nos darían infección, ahora nos la dan. Esa fase se llama SIDA. Básicamente por relaciones sexuales, más del 95% de los casos en nuestro país y el mundo son por relaciones sexuales sin condón. Y los porcentajes después varían, ¿no? La gente que usa drogas intravenosas y sin cambiar de jeringa comparte la jeringa, se infecta. Antes por transfusión, hoy día la sangre es segura en prácticamente todo el mundo, no se transmite por ese medio, pero mucha gente al principio y que todavía vive lo adquirió por esa vía, ¿no? Por transfusión. Otra forma de adquirirlo es nacer de una persona con VIH que no tiene tratamiento efectivo. No al besar a alguien, aunque sea de lengua, ¿no? Incluso por sexo oral no se transmite, aunque siempre recomendamos usar condón al tener sexo oral con una persona con VIH. Pero en general, esas son las únicas vías. No se transmite al comer en el mismo lugar, ni dormir con la misma persona, ni tener una relación con condón, ¿no? En fin, el VIH es bien difícil de transmitir, ¿sí? Y ser poco precavido para adquirir la infección, ¿no? Es una infección que no es tan fácil de transmitir como la gente cree.
occidental es más común entre hombres que tienen sexo con hombres. Por eso alrededor de un 70% de las personas con VIH son hombres. Pero la mitad de los nuevos casos en nuestro país, desde hace ya más de 10 años, es en poblaciones que no tienen factores de riesgo. Pero sí, hombres que tienen sexo con hombres, gente que usa drogas intravenosas, gente que ha tenido una infección de transmisión sexual, son gente que se dedica al sexo comercial, son grupos de riesgo donde está la mayor parte de los casos, ¿no? El comportamiento del virus es muy parecido. De hecho, hay muchos estudios al principio de la pandemia donde se centraron en ver a quién le iba mejor, a quién le iba peor. La conclusión es que en realidad les va muy parecido si es bajo las mismas circunstancias de apego farmacológico, las mismas medicinas, seguimiento, etcétera, ¿no? El problema es que hay países y hay eventos, circunstancias en las cuales las mujeres de por sí en el plano de la salud tienen más desventaja que los hombres, y entonces eso inclina la balanza en contra de las mujeres. Pero si estamos hablando de cierta igualdad de acceso, de derechos, de medicina y de estado de salud previo, incluso se puede predecir que en mujeres les va un poco mejor. También hay cohortes que lo demuestran. Es importante decir que hasta que uno no tiene SIDA es poco probable que la enfermedad se manifieste. Cuando llega por primera vez a nosotros la infección, la mitad de los casos ni siquiera tienen síntomas, la otra mitad tiene una gripa o síntomas muy inespecíficos. Entonces, para que ocurra el SIDA pasan muchos años. En realidad, la mejor forma de diagnosticar es tomarse la prueba aunque uno no tenga molestias. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que todos los que tenemos una vida sexual tengamos una prueba al año, y las personas en grupos de riesgo 2 veces al año, ¿no? Obviamente, si tienes un herpes zóster y eres joven, tendrías que buscarte VIH. Si tienes parálisis facial, tendrías que buscar VIH. Si hay una infección en el cerebro, tienes que buscar VIH. Si hay una neumonía y eres una persona que no tiene factores de riesgo, tienes que buscar VIH. Casi cualquier enfermedad fuera de lo común, el VIH entra entre el diagnóstico diferencial. Una de las mejores noticias que yo le puedo dar a una persona con diagnóstico reciente de VIH es que puede llevar una vida normal. Obviamente, si llega en la etapa más avanzada, que es el SIDA, es más difícil llegar a ese punto, pero también es posible que en personas que llegan sin síntomas o con síntomas muy leves. Pero una persona con VIH puede tener una vida sexual normal, una persona con VIH puede tener hijos libres de la enfermedad, una persona con VIH puede hacer ejercicio, puede desvelarse, puede tener fiestas, puede beber alcohol. Una persona con VIH puede llevar una vida normal, salvo tener 3 o 4 características de responsabilidad a la hora de tener relaciones sexuales, de uso de medicamentos, de llevar seguimiento. Pero en realidad yo a muchos pacientes les recuerdo que vivir con VIH es menos complicado a veces que vivir con diabetes, que vivir con gastritis, ¿no? Una persona con VIH solo toma una pastilla al día en la mayor parte de los casos. La mejor forma de prevenir la infección por VIH es usando condón, ¿no? Se han probado otras formas y hay una que ahora ya entró al país, al IMSS, pronto entrará a la Secretaría, que es el PrEP, que es tomar una pastilla que previene el VIH de manera continua o de manera por necesidad o a demanda, y eso previene la infección por VIH. Pero si nosotros tenemos relaciones sexuales con condón o en personas que sabemos que no viven con VIH, podemos evitar la infección, ¿no? Es como la más importante. Y quiero resaltar que el uso del condón no solo es para evitar embarazos, ¿no? También es para evitar la infección por VIH. Hay gente que sostiene relaciones sexuales anales y que esas personas no usan condón porque no le temen al embarazo, pero deberían de temerle a las infecciones de transmisión sexual. No tiene usted que ser una persona con muchas parejas, ni haber tenido una infección de transmisión sexual, simple y sencillamente haber iniciado su vida sexual en algún momento, y entonces tendría que tomarse la prueba. Las pruebas son accesibles en el sector público, en cualquier centro de salud, clínica de medicina familiar. Hay organizaciones no gubernamentales que las toman, donde se toma gratuitamente con perspectiva de género, respetando sus derechos, ¿no? Adolescentes y adultos, cualquiera tiene que tomarse una prueba de VIH para poder vivir de manera responsable su vida sexual.
En diversas ocasiones hemos escuchado décimas. Sabemos que forman parte del folclore del estado de Veracruz. En esta ocasión conoceremos más sobre este tema. Para ello, responderemos algunas preguntas. ¿Qué es la décima? Es una estrofa de 10 versos y se compone de 8 sílabas en cada uno. ¿Quién las creó? Fueron creadas por el músico y poeta español Vicente Gómez Martínez Espinel en el año de 1591. ¿Cómo se clasifica la décima? La décima se clasifica en culta y popular. La culta es la décima espinela, que se utilizaba en los textos literarios durante los siglos XV al XVIII en España. Y la popular es la décima espinela que hablaban los soldados y personas del pueblo. Pertenece a la lírica popular. Ha sido muy prolífica y se sigue manteniendo en pie. Forma parte de la rica tradición oral. La décima espinela está constituida por rimas consonantes. Llamamos rimas consonantes a las que coinciden tanto en las vocales como en las consonantes de la última sílaba del verso. Por ejemplo, camino y destino. La clasificación de la rima espinela es la siguiente: A, B, BA, ACC, DDC. Pongamos atención a una décima escrita por el señor Jesús Alberto Perea Domínguez, dedicada al Telebachillerato de Veracruz, y en ella se cumplen los lineamientos de la décima espinela, así como su métrica y la rima. 1980, iniciando con enero. Este proyecto pionero en años cumple 40. En la capital se asienta para formar su estructura y va tomando figura al extender la enseñanza a zona rural y avanza, televisiva cultura. Si dividimos el poema, veremos que en cada línea encontramos 8 sílabas. Y en algunos versos se unen 2 vocales formando una sinalefa, como es el caso en las líneas 5, 6, 8 y 9. Respecto a la rima podemos ver que es consonante y que las terminaciones corresponden a la décima espinela. Algunos autores definen a la décima jarocha como caudal de tipos melódicos y rítmicos, de temas y motivos literarios, de recursos métricos y procedimientos estilísticos, característicos de esta región sociocultural. ¿Qué características tiene la décima jarocha? La décima jarocha puede ser declamada o cantada, utilizando la melodía de algún son. Por ejemplo, el zapateado o el pájaro carpintero, en donde se utilizan principalmente quintillas o sextillas. Es importante señalar que en 1969 surgió el movimiento jaranero. Con la recuperación de los versos populares se logra preservar la sabiduría de la tradición oral de Veracruz y a través de sus coplas clásicas de la cuarteta, las quintillas, las sextillas, las octetas y las décimas se fortalece e impulsa este movimiento. En la actualidad no solamente son hombres que escriben y cantan, también las mujeres de esta región tienen un papel muy importante en la construcción de las décimas populares. ¿Cuáles son los elementos que destacan en un encuentro de jaraneros? Se resalta el timbre, ritmo y tono, además de la originalidad de los temas. Los encuentros son muy importantes en nuestros días y no solamente participan artistas nacionales, sino también internacionales. Cuando cantan el carabé, me acuerdo de una mujer, cuando cantan. Rafael Figueroa Hernández, experto en los estudios de este tema, afirma que la décima jarocha es una escuela poética popular, heredada de varios siglos, que ha demostrado en las últimas décadas una vitalidad resuelta y poderosa, creando un movimiento literario en el que participan cotidiana y colectivamente cientos de creadores. Destacados veracruzanos en esta área: decimero Jesús Alberto Perea Domínguez y el arpista David Rubio Galván.
escucharemos la 10ª dedicada al Telebachillerato de Veracruz. 1980, iniciando con enero. Este proyecto pionero en años cumple 40. En la capital se asienta para formar su estructura y va tomando figura al extender la enseñanza a zona rural y avanza televisiva cultura. Aquí solamente hemos abordado la primera 10ª dedicada al Telebachillerato de Veracruz. Como actividad complementaria, puedes hacer el análisis de las siguientes 10º y practicar lo visto en este bloque. 1980, iniciando con enero. Este proyecto pionero en años cumple 40. En la capital se asienta para formar su estructura y va tomando figura al extender la enseñanza a zona rural y avanza televisiva cultura. Consensa el gobernador acuerdo con los mentores, seleccionar profesores y plan de estudio rector, donde con ardua labor se inicia el apostolado de este plan televisado que por ondas siderales llega a las zonas rurales y por todos aceptado. Telesecundaria guía un programa audiovisual y debe más el canal que ese plan transmitiría. Así en camaradería el campo mental se labra y cada surco que se abra con esa visual semilla al germinar maravilla cuando nace la palabra. Padre, doctor, consejero, psicólogo, buena escucha, para integrar mutua lucha en plan de estudios señero, ser de alumnos compañero, de su pregunta aprender y poder condescender en diálogo de confianza, la compartida enseñanza y como grupo crecer. Ejemplos podemos dar al numerar egresados que fueron beneficiados con un plan para estudiar. Los que logran destacar presumen de su raíz y dicen, yo fui aprendiz en ese bachillerato de Tebaeb y al relato muestran su rostro feliz. Que siga proliferando ese gran abrevadero para en tiempo venidero lo sigamos festejando. Maestros y alumnos dando más gente culta y capaz. Y como tierra feraz, el telebachillerato de Veracruz es formato de una visión perspicaz. Los que somos coherederos del telebachillerato de Veracruz nos es grato contarle 40 eneros. Los de ese plan pasajeros en colectiva memoria recuerdan la trayectoria de docentes y alumnado porque ya tienen grabado al Tebaeb en su historia. Un diagrama de flujo es una representación gráfica, un dibujo que nos ayuda a describir un proceso, un sistema o un algoritmo. Esto se usa en informática. Se utiliza para documentar, para estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos complejos dentro de un algoritmo o software de informática. Los diagramas de flujo utilizan figuras y flechas que permiten conectar los procesos para darle orden y seguimiento. Pueden variar desde diagramas simples, dibujados a mano o realizados a través de software de computador especializado. Problema: identificar si un año es bisiesto. Concepto: un año es bisiesto en el calendario gregoriano si es divisible entre 100, pero no entre 400. La fórmula lógica que se suele usar para establecer si un año es bisiesto sería la siguiente. A. Es divisible entre 400. B. Es divisible entre 4. C. No es divisible entre 100. En programación, este algoritmo es fundamental para la realización de calendarios y cálculos de fechas. Un año en 4 dígitos según el calendario gregoriano. Proceso. Los pasos a seguir en este proceso son los siguientes. Elegir el medio para dibujar el diagrama de flujo. Algunas personas usan lápiz y papel, mientras que otras usan programas especializados. Una ventaja de usar software para crear diagramas de flujo es que la información se guarda en un formato digital. Así es muy fácil editar y compartir. Identificar los pasos del proceso. ¿Qué acciones debo seguir? ¿Qué ocurre en cada paso del proceso? ¿Necesito tomar una decisión antes de continuar un paso? Dibujar. 1. Inicio. 2. Procesos y decisiones. 3. Conexiones. 4. Fin.
Resultado. Confirmación en pantalla si el año es bisiesto o no. El pseudocódigo es una representación de alto nivel de una manera informal en la que nuestro algoritmo funciona. En este caso contamos con 7 pasos. El primero sería el inicio. Después de eso tenemos que recibir el año, que queremos saber si es un año bisiesto o no. Lo que continúa es hacer una división. Dividimos entre 400. En caso de que el residuo de la división sea igual a 0, el año en efecto es bisiesto y se imprimiría en pantalla. En caso contrario, tenemos que hacer otra división. Tenemos que dividir entre 4 y entre 100. Si el resultado de la división entre 4 es igual a 0 y la división entre 100, su residuo es distinto de 0, entonces el año es bisiesto. En caso contrario, el año no es bisiesto y se imprimiría en pantalla. Vamos a ver esto cómo se haría en software. Este es el software DFD, un software que te ayudará a realizar tus diagramas de flujo. Como te das cuenta, en la parte superior tenemos los menús, en la parte inferior tenemos iconos y los últimos son los que nos ayudarán a crear nuestro diagrama. El diagrama tiene un principio y un fin que se crean automáticamente al hacer un archivo nuevo. Para nuestro caso vamos a calcular un año para saber si es bisiesto. Recordemos que los años bisiestos son divisibles entre 4, aunque no serán bisiestos si son divisibles entre 100, a menos que sean divisibles por 400. Suena un poco complicado, pero en el diagrama de flujo será mucho más sencillo. Existen varios tipos de diagrama de flujo. Hay formatos horizontales, verticales, que es el que utilizaremos, donde el flujo y la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que consideremos necesaria. Nuestro proceso será primero iniciar, después recibir el año. De ahí tendremos que dividir el año entre 400 y si el residuo es de 0, entonces el año es bisiesto. En caso contrario, tendremos que hacer otra división para ver si al dividir el año entre 4 y entre 100, el residuo es de 0. Entonces el año es bisiesto. Si no, el año no es bisiesto y terminamos nuestro algoritmo. Vamos a hacerlo. Iniciamos primero con una asignación. Seleccionamos el icono de asignación. No nos permite ubicarlo en ningún lugar hasta que encuentre un espacio donde sí se puede insertar una asignación. Ahí damos un clic y con un doble clic podemos escribir la condición donde le decimos que A queda asignado a el año que recibimos. De ahí tenemos que tomar una decisión, la división que vamos a hacer. Para eso seleccionamos el icono de decisión, lo colocamos en donde puede aparecer con sus dos caminos, el lado del sí y el lado del no. Doble clic y editamos la decisión que vamos a tomar. Recordemos que en informática a el residuo de una división se le considera una palabra reservada mod. Entonces le decimos que si el residuo de la división del año entre 400 es igual a 0, por el lado del sí, el año efectivamente es bisiesto. Tendríamos que escribirlo en pantalla. Usamos el icono correspondiente y con doble clic escribimos que el año es bisiesto. Por el lado del no, tendríamos que hacer una nueva división, tomar otra decisión, así que seleccionamos el icono, lo colocamos en su lugar y escribimos la nueva condición, donde decimos que si el residuo del año dividido entre 4 es igual a 0 y además se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo, el residuo del año dividido entre 100 es distinto de 0, entonces por el lado del sí diríamos que el año es bisiesto. Lo pasamos a pantalla nuevamente. Mientras que si no cumple las condiciones, el año no es bisiesto. De esta forma, nuestro algoritmo queda completo. Vamos a revisarlo. Iniciamos. A la variable A le asignamos el valor del año que vamos a recibir y hacemos nuestro primer cálculo, donde vemos el residuo del año dividido entre 400. En caso de que sea igual a 0, el año en efecto es bisiesto y el algoritmo termina. En caso de que no sea verdadero, hacemos una nueva división, donde buscamos el residuo del año al dividirse entre 4 y además el residuo del año al dividirse entre 100.
Si en la primera operación es igual a 0 y en la segunda no es igual a 0, el año es bisiesto y termina el algoritmo. En caso de que no cumpla esas condiciones, el año no es bisiesto y acabamos con nuestro algoritmo. Como te darás cuenta, este programa te ayuda a crear algoritmos de una manera más sencilla y poder determinar gráficamente el camino que ha de seguir tu algoritmo. Nuevamente les presentamos las noticias del sector educativo. Se actualizó a los docentes de 9 subsistemas de educación media superior en el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Nos explica la historia de una escultura de cabeza olmeca. Docentes de diversos centros tebanos recibieron una capacitación en materia de promoción de la lectura. Según el Instituto Nacional de Antropología, la primera grabación del son de la negra se remonta a 1929, pero su origen fue en los años posteriores a la independencia de México. El son de la negra es de las melodías mexicanas más conocidas en el mundo. Incluso fue el tema de ingreso de la delegación mexicana en Beijing 2008. Ahora los invito a disfrutar de la versión de este son con los alumnos del Centro Cuguichana. ¿Se han preguntado cómo hicieron los olmecas sus esculturas? ¿Qué piedra utilizaron? ¿Cómo trasladaron estos monolitos de su lugar de extracción hasta San Lorenzo, Tenochtitlan? Estas y otras preguntas más serán respondidas en el siguiente reportaje. Veamos. La mayoría de las obras escultóricas que realizaron los olmecas están manufacturadas en piedra volcánica. Rocas como el basalto vesicular, la riolita, andesita, fueron esculpidas para manifestar su arte. Los olmeca escogieron muy bien los materiales para tallar sus diferentes esculturas, y esto obedecía a que seguramente la región de donde extraían las rocas, que es la región volcánica de los Tuxtlas, también tenía una connotación sagrada para ellos.
precisamente porque se vinculaba a el cerro, a la Gran Pirámide, a la advocación del volcán, que le daba certidumbre a los gobernantes olmeca para ejercer su poder. Para desplazar estas gigantescas piedras, los olmecas tuvieron que utilizar una gran tecnología. 60 kilómetros separan el lugar de donde fueron extraídas hasta San Lorenzo Tenochtitlan, la gran capital, en donde fueron depositadas. La hipótesis más generalizada actualmente es que el traslado de estos monumentos se dio por tierra, evidentemente utilizando el principio de rotación. Ellos no desarrollaron la rueda por sí, pero sí el principio de rotación mediante troncos, mediante el plano inclinado para deslizar, la utilización de cuerdas y evidentemente un verdadero ejército de olmecas para trasladar arrastrando estos grandes bloques, inclusive para cruzar ríos en pontones. Los arqueólogos han encontrado evidencia de sitios que funcionaron como talleres. Uno de ellos es Llano del Jícaro, cerca de lo que hoy es Acayucan. Aquí los artesanos olmecas esculpieron estos monolitos con tal perfección que no se ha podido igualar en la actualidad. Aunque los olmeca no desarrollaron la tecnología del uso de los metales, es decir, no tuvieron cinceles, no tuvieron martillos para tallar, sino fue roca contra roca, aplicando agua, aplicando arena, aplicando diferentes mecanismos de abrasión. Hoy en día no se ha podido recrear esa calidad escultórica. Esto quiere decir que los olmeca, los artesanos olmeca, los escultores olmeca, alcanzaron un grado de perfección que seguramente les llevó una vida entera y que esto se heredó de generación en generación. Los olmecas destinaron grandes espacios para exhibir su monumental obra, la cual denotaba el poder de sus gobernantes o estaba dedicada a alguna divinidad. Muchos de estos lugares eran destinados para desarrollar algunas ceremonias. De alguna manera u otra lo podríamos comparar hoy en día con los monumentos de héroes nacionales que tenemos en nuestro México contemporáneo. Tenemos lugares particulares para desarrollar ceremonias. Tenemos un zócalo con un asta bandera donde se desarrolla alguna ceremonia vinculada a una fiesta patria. Los olmeca de alguna manera lo desarrollaron, no como una fiesta patria, sino más bien como una representación y justificación del poder divino representado en la escultura para darle una certificación a los gobernantes olmecas. Por los vestigios encontrados en los espacios donde trabajaban, se piensa que los olmecas se llevaron toda una vida realizando su monumental obra. Posiblemente pasaron décadas para que dominaran este tipo de tecnología escultórica que hoy tanto nos sorprende. La lectura es una costumbre que a la par es importante, pero que se ve superada por la facilidad que ofrece la tecnología. Por ello, se hace un esfuerzo en el telebachillerato para fomentar este sano hábito y también el de la escritura. Veamos. Leer no solo nos enriquece el intelecto, también satisface a la imaginación y a nuestro conocimiento del mundo. Por esta razón, se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Carlos Fuentes, ubicada en la capital del estado, el curso titulado Actividades para fomentar la lectura y la escritura en TEBAEP, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, en el cual se compartieron estrategias complementarias para el quehacer de los promotores de lectura, así como fomentar la creación de nuevas narrativas entre jóvenes. Es por ello que existen proyectos como el Círculo de Lectores que lleva a cargo la maestra Alicia Soto Palomino y que busca darle un espacio a los hábitos de la lectoescritura con un enfoque comunitario, donde se busca que el alumno se involucre en la preservación de la tradición oral, así como que se vuelva un habitual consumidor de literatura para que complemente su desarrollo académico. Y en este caso, en la Dirección General del Telebachillerato, contamos con círculos de lectores,
promoción de la lectura y escritura, y espacios que se están vinculando como el Programa Nacional de Salas de Lectura y proyectos también que se están vinculando a esta promoción. Entonces consideramos que vamos de la mano. Desde el 2005 se formó el Círculo de Lectores en la Dirección General de Telebachillerato y continuamos con actividades y acciones relacionadas para este fomento y disfrute de la lectura y la escritura. Vemos que los jóvenes cada día van cambiando su forma de expresión y por lo tanto pues hay que aprovechar precisamente el uso de la tecnología y sobre todo por todo lo que ellos se manejan en la actualidad de manera digital. Con las estrategias que hemos implementado sí se va logrando resultados positivos. Esto es paulatino, es poco a poco, gradual por así decirlo, pero sí vamos haciendo que lean, que comprendan más lo que van leyendo y que se expresen de manera escrita, por lo menos, y después vamos mejorando, incluso pues, vamos a terminar porque se expresen bien. Por otro lado, bueno, yo soy psicóloga y dentro de mi centro funjo también como orientadora educativa. Y cómo me llegan chicas y chicos que tienen problemas y me quieren contar sus cosas. Y a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, que a veces terapéuticamente puede servir hacer un relato sobre una problemática y eso le ayuda a los chicos terapéuticamente. Estrategias, pues ahora sí que decirle al joven, todo lo que tú ves tiene una raíz desde un autor, desde una tradición. ¿Qué te gusta? Harry Potter tiene mucho de mitología, El Señor de los Anillos pues ni se diga, ese youtuber que tú ves, hay en el cine mexicano muchos personajes que ya han trabajado esas dinámicas, esas rutinas. Y es muy importante regresar a eso, pero crear. Y hay cosas muy buenas. Hacer un TikTok lo utilizamos como una estrategia de fomento para la expresión, pero poco a poco ir fomentando la pasión por el libro es de a poquito. Alumnos de 8 zonas escolares de la Huasteca Alta compitieron en 4 disciplinas deportivas, así como ajedrez, en el primer evento interzonas de la Huasteca Alta. Veamos los detalles. Se realizó el evento deportivo Interzonas de Telebachillerato en la Huasteca Alta en su fase regional, el cual fue organizado por la Zona de Supervisión Tempoal. Que el día de hoy, atendiendo el eje 4 de la visión ciudadanía del mundo, estamos llevando a cabo la salud y deporte y fomentando y impulsando valores entre nuestro estudiantado tebano. Ahorita viene Álamo, Cerro Azul, Chicontepec, Tantoyuca, Guayacocotla, Tempoal, Izhuatlán de Madero, que orgullosamente traemos como una familia tebana unidos. Estudiantes de 8 zonas escolares compitieron en las disciplinas de ajedrez, fútbol, voleibol y básquetbol en las ramas varonil y femenil. Estoy muy orgullosa de mí y de todo mi equipo, representando a la escuela de Citlaltépetl. Se siente genial y una inspiración meter el gol. Me gusta el fútbol porque es mi pasión y como que es como mi centro de todo. Y el deporte les ayuda bastante en eso, una a socializar, otra pues, a mantenerse sanos y sobre todo pues el esfuerzo físico que ellos hacen o ellas hacen en este caso les ayuda a fortalecer también la inteligencia porque el ser un buen jugador requiere de mucha inteligencia también. Otra de las ramas deportivas disputadas fue el atletismo, en las modalidades de 100 y 200 metros planos, así como relevos de 4 por 100. Cada escuela viene con sus padres de familia, vienen por lo menos 1 o 2 padres de familia, pues bajo el cuidado de sus chamacos. Pues después de una larga pandemia, creo que era esa es una forma de que los jóvenes vuelvan a convivir entre ellos
y que recuerden que deben de hacer ejercicio para tener una muy buena salud. La unidad deportiva La Gloria de la ciudad de Tempual, Veracruz, fue sede de este evento, donde participaron 451 estudiantes, 48 docentes, 127 miembros del staff, 50 padres de familia y autoridades escolares y municipales. Ahora los dejamos con esta interesante información. Se llevó a cabo en instalaciones del Instituto de Administración Pública el curso Capacitación sobre los lineamientos de la nueva Escuela Mexicana para docentes de los subsistemas adjuntos a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de sentar bases en la currícula de este nuevo paradigma de enseñanza que se prevé que entre en vigor en el mes de agosto de este año. La nueva Escuela Mexicana trae un enfoque que trata pues de sepultar 30 años de neoliberalismo en la escuela, donde se veía al alumno como una materia prima más de consumo y de insumo para los procesos del mercado. La nueva Escuela Mexicana lo que plantea es que dejemos de ser individuos donde busquemos nuestro provecho para implementar dentro de la sociedad estrategias para transformarla y hacerla un mejor lugar para habitar. Fíjate que la nueva Escuela Mexicana en este sentido es pertinente porque se adapta a los retos que tenemos pues en este casi ya primer cuarto de siglo, ¿no? En el evento se contó con personal de los 9 subsistemas de media superior adjuntos y se destacó que Veracruz es uno de los estados donde la presencia de las nuevas normativas de este proyecto educativo se están promoviendo más, las cuales apuestan por una educación de enfoque humanista y que generarían cambios estructurales en las formas en que los jóvenes reciben su formación media superior. El joven siempre ha quedado al centro de la educación y en este caso sigue estando al centro, pero ya no aislado, sino comunicado como en una red. ¿Por qué? Porque como comentaba hace rato, él va a ser ahora también partícipe de ese crecimiento o ese aprendizaje que él va a empezar a obtener. Y digo obtener porque partimos siempre de un conocimiento previo y en este caso el marco curricular común lo que pretende es justamente tomar esa base y entonces partir de los conceptos propios que tenga cada joven o cada chica y entonces poder empezar a crear y crecer con base a lo que ellos ya conocen. Finalmente eso es lo que busca la nueva Escuela Mexicana, un cambio de paradigma, un cambio de conceptos que tenemos en cuanto a una educación constructivista. Esta educación lo que pretendemos es que sea más bien un poco más en desarrollar metodologías que permitan que cada quien se vaya desarrollando conforme a lo que vaya necesitando para la vida. Agradecemos nos haya acompañado en este resumen informativo. Mi nombre es Emanuel Ortega y a nombre del equipo de producción agradecemos su preferencia y les invito a que continúen sintonizando La Barra Sabatina. No puede ser, hace mucho calor.
¿Sabes cómo funciona un motor eléctrico? ¿Qué fuerza lo mantiene girando? Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica, permitiendo mover objetos de diversos tamaños y formas. La versatilidad de los motores eléctricos es tal que es difícil que voltees hacia algún lado y no aparezcan. Es muy probable que en lugar de los altamente contaminantes vehículos actuales a gasolina, aparezcan en su lugar aquellos propulsados con motores eléctricos. Los motores eléctricos pueden ser de corriente directa o de corriente alterna. El de corriente alterna suele utilizarse para desempeñar mayor potencia, y los de corriente directa son más precisos y fáciles de controlar. Pero, ¿cómo es que se transforma una corriente de electrones en un motor eléctrico? Analicemos esto. Los puntos verdes representan las puntas de flecha que dan la dirección y sentido de un campo eléctrico. Ahí aparece un conductor de carga eléctrica por el cual hemos hecho circular una corriente eléctrica, y cuando esto sucede, se generará una fuerza sobre el conductor. Un uso inteligente de este fenómeno físico es cuando construimos una espira, es decir, doblamos el alambre formando un rectángulo. Recuerda que sobre ella hay una corriente eléctrica. Así, sobre cada lado del rectángulo que conforma la espira, aparece una fuerza producto del movimiento de cargas en la sección del alambre. De estas, las que aparecen sobre los lados que contienen E y E' se anulan mutuamente, pero sobre los tramos PQ y RS, las fuerzas son iguales y opuestas, generando un torque que produce el efecto de rotación de la espira sobre el eje dado por el E-E'. Este torque no es constante, variará con el ángulo entre el plano de la espira y la dirección del campo magnético. De todas formas, habrá rotación. En el caso del motor, él mismo posee los componentes básicos para crear tanto el campo magnético como un conjunto de espiras dentro de él, que rotarán creando el efecto deseado de un motor, el movimiento de rotación. La velocidad y la fuerza de un motor eléctrico es proporcional al voltaje de alimentación, al área de la bobina, al número de espiras en la bobina y a la intensidad del campo magnético. ¿Cómo se obtiene la corriente eléctrica? El físico británico Faraday comprobó que cuando un conductor corta las líneas de flujo magnético, se produce una FEM en los extremos de dicho conductor. Si analizamos el movimiento de una espira, observamos que ésta gira cortando las líneas del flujo del campo magnético, produciendo una FEM en las terminales del conductor que es proporcional al movimiento de las cargas. Empleando el principio de Faraday, podemos crear electricidad utilizando los mismos componentes del motor, dando lugar a un generador de electricidad. Los generadores pueden ser de corriente alterna o corriente directa y emplean el movimiento mecánico como el agua o el aire para mover un conductor que se encuentra dentro del campo magnético. Los generadores de corriente alterna son los más utilizados. En México funcionan a 60 Hz. Puedes comprobar el funcionamiento de un dínamo conectando un foco LED en las terminales de un motor. En base a lo aprendido, comprueba el principio electromagnético. Utiliza un alambre como se muestra en la pantalla. Crea una bobina con 20 vueltas. Observa bien cómo debes conectar las terminales. Para mayor potencia, utiliza una pila de 9 volts y un imán de neodimio.
que puedes encontrar en los discos duros de computadora. Recuerda que la práctica te da más conocimiento. No olvides que los motores generan movimiento a partir del magnetismo y la electricidad, y que los generadores producen electricidad mediante el movimiento y el magnetismo.